El libro clásico de Batallón, Erasmo y España, me permitió averiguar que la España del siglo XVI era mucho más compleja de lo que se creía. No formaba un bloque monolítico. Varias corrientes espirituales e ideológicas se enfrentaban entonces. Los discípulos españoles de Erasmo habían intentado dar a su patria una orientación que parecía más acorde con las tendencias generales de la época en Europa. Era la otra España, la España que pudo ser, de la que hablaban entonces algunos maestros de la Universidad de Madrid, como el profesor Montesinos, en los prólogos que escribiera para las obras de los hermanos Valdés, Antonio y Juan de Valdés, en la prestigiosa colección de clásicos castellanos. En otras palabras, aquella España de Carlos V hubiera podido tomar, según leía, un rumbo distinto al que fue el suyo en los años finales del reinado del emperador y en los tiempos de Felipe II y sus sucesores. Esta España, diferente de la de Menéndez Pelayo, era la que me interesaba. Pero ¿por qué no pudo prosperar? El problema era averiguar cuándo y por qué se truncó el destino de España en los albores de la modernidad. Y así fue como llegué a pensar que tal vez sería el episodio comunero la clave, o una de las claves, para entender la evolución ulterior de España. Las lecturas que eran las mías entonces sugerían que, en efecto, después de 1520, España cambió sustancialmente su destino. Por aquellas fechas, 1956-1957, empecé a asistir a las clases de Pierre Vilar y quedé convencido de que la historia de las ideas por sí sola era incapaz de ofrecer una respuesta adecuada y firme a mis interrogantes. Había que acudir a otras formas de investigación. De Vilar aprendí que si España, a partir de un determinado momento, dio la impresión de apartarse de la modernidad, ello se debía no a causas psicológicas o temperamentales, sino a otros factores mucho más objetivos y decisivos, los que derivaban de la coyuntura económica. España, o mejor dicho, Castilla, descuidó a partir de cierta fecha que convenía fijar con precisión, descuidó o dio la impresión de descuidar las actividades productoras, dejó de investir masivamente en las manufacturas, en las grandes empresas mercantiles y dio la impresión de abandonarse a una forma de parasitismo económico y social, pero ello se debió a causas que poco tenían que ver con la herencia temperamental de los españoles, aunque a la larga acabaran modificándola. Ahora bien, debo confesar que no tuve el valor de ser fiel discípulo de Vilar. Él me propuso entonces un tema de investigación que a su juicio le parecía fundamental para estudiar la evolución económica y social de España en el siglo XVI. Y este tema era juros y censos. Un tema que me pareció muy ambicioso, pero también demasiado técnico para el aprendiz de historiador que yo era entonces. No sabía nada, muy poco de economía, de la historia económica, así que me quedé con los comuneros, pero eso sí, pensando en enfocar el problema desde una perspectiva de historia total, política, económica y social, y no solo ideológica. No se hablaba entonces de revolución comunera. Había dos interpretaciones, como se acaba de recordar, del movimiento comunero. Por una parte, los liberales del siglo XVI, que veían en aquel movimiento una reacción nacional contra una dinastía extranjera, un asomo de revolución burguesa contra la aristocracia y el absolutismo. Y por otra parte, desde Ganivet a Gregorio Marañón, para citar solamente los autores más prestigiosos de aquella tendencia, autores que opinaban al contrario, que los comuneros eran unos hidalgos rancios, atrasados, anacrónicos, que se resistían a la modernización, a la apertura al europeísmo, a las influencias e ideas que venían de fuera, a todo lo que, a juicio de estos autores, representaba el emperador Carlos V y su corte de erasmistas. Ante tamaña contradicción, yo pensaba que el recurso a la documentación debería de aportar una respuesta apropiada. Además de las crónicas contemporáneas, los archivos me iban a suministrar el material necesario. Lo esencial de esta documentación estaba en Simancas, en las secciones Patronato Real y Estado.
Y daba la casualidad de que casi toda aquella documentación había sido copiada en el siglo XIX. Las copias estaban en la Academia de la Historia, son las colecciones Tomillo y García González, y fueron estas copias las que dieron lugar a la obra de Dambila, Historia crítica y documentada de las comunidades de Castilla. Son 6 volúmenes que forman los tomos 35 a 40 del Memorial Histórico Español, publicados estos tomos entre 1897 y 1900. Esta obra, pensaba yo ingenuamente, me permitiría ganar tiempo sin tener que pasarme meses y meses revolviendo papeles, pero a los pocos días de empezar mi lectura me di cuenta de que la compilación de Dambila constituía formalmente una historia documentada, como rezaba el título, historia crítica documentada. Documentado no cabe duda, una recopilación, pero de crítica nada. Los documentos publicados estaban plagados de errores garrafales, algunos de los cuales evidentes, utilizando la sola crítica interna. Me limitaré a algunos ejemplos. Cualquier castellano sabe quién es don Pedro Maldonado y que fue uno de los jefes del movimiento comunero en Salamanca y que por eso mereció la sentencia de muerte que se le aplicó. Pues bien, todos, sino con la excepción aparentemente de Dambila, porque cuando en la obra de Dambila veo que, citando a una documentación oficial que viene de los medios favorables al emperador, dice de don Pedro Maldonado que lo presentan como un grande servidor, me pregunto por qué. Evidentemente ahí se equivocó Dambila, en vez de grande servidor había que leer gran de servidor, lo cual, como ven, es muy distinto. Pero este es un ejemplo, pero hay muchísimas veces en las que Dambila se equivoca y engaña al lector, dando, por ejemplo, a un documento una fecha errónea. Una carta del duque de Medina Sidonia, fechada por Dambila en diciembre de 1520, cuando en ella se cuenta, en la misma carta se cuenta lo que pasó en Sevilla 3 meses después. Tenemos el caso de un mismo documento, publicado 2 veces, pero con fechas y con autores distintos, sin que aparentemente se nos explique nada. Una carta del cardenal Cisneros, dice que es del cardenal Cisneros, fechada en 1517, pero está repetida un poco más adelante, como firmada por el cardenal Adriano, con otra fecha, 1520. Pues bien, semejantes errores de transcripción eran tanto más lamentables cuando habían sido publicados unos años antes y de manera correcta por otros historiadores. Al reparar en aquellos disparates me acordé entonces de la recomendación que me hiciera Marcel Bataillon. Era conveniente cotejar los documentos publicados por Dambila con los originales de Simancas, pero nunca hubiera creído que la distancia fuera tan grande entre el texto impreso y el original. No solo eso, sino que pronto descubrí otro disparate. El prólogo que escribe Dambila propone una interpretación de las comunidades que los mismos documentos que publica vienen desmintiendo a cada paso. Entonces me encontré con una frase, mucho después me encontré con una frase de Ramón Carande que venía de perlas para calificar la labor pseudo-erudita de Dambila. Dice Carande, refiriéndose a la Iglesia, Francisco de la Iglesia, del historiador del siglo XIX, devoto como pocos de Carlos V, con los 3 tomos dedicados a su hacienda, da el mejor ejemplo de una corriente caracterizada por la sorprendente disociación, más propio sería decir contradicción, entre lo que el autor escribe y lo que proclama la rica colección de testimonios de autoridad máxima que aporta. O sea, que Dambila evidentemente no había leído los documentos que publicara. Pero algunos historiadores posteriores tampoco, a pesar de que lo citaban a cada paso. Y esta conclusión se desprendía de la contradicción denunciada por Carande entre la interpretación y el documento que se pretendía interpretar. Sin vanagloriarme excesivamente, creo haber sido de los muy pocos lectores de la obra de Dambila entre 1900 y 1963. Hasta lo que yo puedo alcanzar, Manuel Azaña es uno de estos pocos lectores que han estudiado a fondo
la compilación de Dambila, como se echa de ver en la crítica feroz que hizo del Idearium de Ángel Ganivet en un artículo de los años 1920, recogido en Plumas y Palabras. Pero José Antonio Maravall también manejó seriamente los 6 tomos cuando elaboraba su libro Las Comunidades de Castilla, publicado en 1963. Y me alegré mucho al ver que mi propia interpretación no tenía nada descabellado, ya que José Antonio Maravall, por caminos distintos y sin que yo lo supiera, llegaba a conclusiones parecidas que las mías. En estas condiciones elaboré la interpretación general del movimiento comunero, de la revolución comunera, que yo veo como, sobre todo, podríamos resumir en 2 aspectos, el rechazo del imperio y la reorganización o el intento de reorganización del binomio rey-reino. El rechazo del imperio es la elección de Carlos V al imperio en 1519 la que da comienzo cronológicamente al movimiento comunero. Entonces es cuando Toledo empieza sus gestiones cerca de las ciudades con voz y voto en Cortes. Es un tema que ocupa un lugar destacado desde el principio y que va a constituir el punto de partida de la revolución. La idea es que no es razón, cito un documento de la época, no es razón su cesárea majestad gaste las rentas de estos reinos en las de otros señoríos que tiene, pues cada cual de estos reinos es bastante para sí y el de Castilla, no es obligado a ninguno de los otros. Dicen expresamente que las pecunias de Castilla se deben gastar al provecho de Castilla y no de Alemania, de Aragón, de Nápoles, etc., y que vuestra majestad ha de gobernar cada una tierra con el dinero que de ella recibe. No se trata, pues, de xenofobia, no se trata de la voluntad de encerrarse en la península volviendo la espalda a Europa, sino de algo mucho más serio e importante. Los comuneros tienen la impresión de que el César está sacrificando el bien común de Castilla, los intereses propios y legítimos del reino, que los está sacrificando, repito, a los intereses personales y dinásticos. Rechazo al imperio y reorganización del binomio rey-reino. La Junta de Tordesillas, al escribir al rey de Portugal para justificarse, refiriéndose precisamente a la elección imperial, escribe lo siguiente: la cual elección el rey nuestro señor aceptó sin pedir parecer ni consentimiento de estos reinos. Pues esta voluntad de intervenir en los debates políticos es la que da la tónica general del movimiento comunero. Lo que se propone en los comuneros es efectivamente tratar de llegar a un nuevo ordenamiento en el que la representación del reino tuviera más importancia a la hora de definir lo que debía ser la política del reino, la política de Castilla. En este sentido, la derrota significó el fracaso de aquella tendencia que pretendía establecer la preeminencia del reino sobre el rey. No fue en realidad una victoria militar de la realeza, fue una victoria de la nobleza. Los que vencieron en Villalar fueron los magnates y no las tropas reales. Pues bien, con esta tesis inicié mi trayectoria de investigación sobre la España moderna, al mismo tiempo que desde la cátedra de la universidad procuraba rectificar algunos de los prejuicios y errores que corrían entonces en Francia, pero no solo en Francia, sobre la nación vecina. En este aspecto era forzoso que me metiera en el tema de la leyenda negra. Como se sabe, el término de leyenda negra lo acuña Julián Juderías en 1914 en un libro que se intitula precisamente La leyenda negra. El título lo da él, el concepto es anterior. Me llamó la atención, hay una frase de Rafael Altamira en una obra posterior. Rafael Altamira, en el prólogo de un libro que publica en 1924, La huella de España en América, da a entender que en realidad Altamira fue el primero en denunciar
la que luego se vino a llamar Leyenda Negra, y Altamira lamenta que se silencie su nombre. Recuerda Altamira que ya desde final del siglo XIX se afanaba por conseguir un doble objetivo, cito, ayudar a la organización y metodización de los estudios americanistas científicamente considerados y continuar la obra de vindicación de España en lo que se refiere a su actuación colonizadora. Ambas finalidades vienen consumiendo gran parte de mi tiempo y de mi labor desde hace muchos años. Como siempre ocurre, otros han venido después que con sus manos lavadas y el gallardete de alguna frase sonora como la de Leyenda Negra y otras semejantes han pretendido, sobre la base de la escasa lectura de los más y la facilidad de olvidar en no pocos de los que leen, han pretendido pues haber descubierto el Mediterráneo que estaban cansadas de surcar naves más modestas pero más antiguas. Cualquiera que sea pues el origen, la Leyenda Negra nace en aquel momento como concepto y como la define muy bien Juderías, es el ambiente creado por los fantásticos relatos que acerca de nuestra patria han visto la luz pública en casi todos los países. Descripciones grotescas que se han hecho siempre del carácter de los españoles como individuos y como colectividad, negación o por lo menos ignorancia sistemática de cuánto nos es favorable y honroso, acusaciones que en todo tiempo se han lanzado contra España, fundándose para ello en hechos exagerados, mal interpretados. En una palabra, entendemos, concluye Juderías, entendemos por leyenda negra la leyenda de la España inquisitorial, ignorante, fanática, incapaz de figurar entre los pueblos cultos, lo mismo ahora que antes, dispuesta siempre a las represiones violentas, enemiga del progreso y de las innovaciones, o, en otros términos, la leyenda que, habiendo empezado a difundirse en el siglo XVI a raíz de la Reforma, no ha dejado de utilizarse en contra nuestra desde entonces y más especialmente en momentos críticos de nuestra vida nacional. Efectivamente, el concepto de leyenda y la serie de acusaciones lanzadas contra España y contra sus soberanos adquiere sus rasgos esenciales en tiempos de Felipe II en torno a 1580. En el ambiente de hostilidad creado por la Guerra de Flandes como fruto, la leyenda es fruto del odio de los protestantes que veían en Felipe II su enemigo principal. La forma casi definitiva aparece en la Apología de Guillermo de Orange. La Apología es un escrito de propaganda en que el príncipe Guillermo de Orange intenta justificar su rebelión contra el que era su señor natural, contra Felipe II. Y el texto se leyó en los Estados Generales de los Países Bajos en diciembre de 1580, se imprimió enseguida casi al año siguiente, 1581, y este documento es el que se puede considerar como el primer ejemplo de guerra psicológica de la historia moderna, este documento en el que presenta a los españoles como un pueblo bárbaro y cruel y desarrolla tres series de argumentos que desde entonces forman lo esencial de la leyenda negra. Ataques personales contra Felipe II, el fanatismo de España y la matanza de indios en América. Ataques contra Felipe II. Se acusa a Felipe II de incesto, porque hubiera vivido en concubinato con su hermana Juana y por haberse casado con su prima carnal, María Manuela de Portugal. Se le acusa de asesinato por la muerte dada a su hijo, el príncipe don Carlos, y a su mujer, Isabel de Valois. Se le acusa también de bigamia, porque al tiempo en que se casó con María Manuel de Portugal, ya hubiera estado casado con Isabel de Osorio, que era una dama de la corte. Vienen luego las acusaciones de fanatismo e intolerancia. La Europa cristiana apenas se reaccionó ante las persecuciones de que fueron víctimas a finales del siglo XV y en la primera mitad del siglo XVI los judíos conversos. Incluso se puede decir que la misma Europa, la Europa culta de aquella época, esta Europa se congratuló al ver cómo España castigaba a los malos cristianos. En Europa, en efecto, se rumoreaba que la larga convivencia entre cristianos, moros y judíos en la península
había tenido alguna influencia y repercusión en las costumbres y en la fe de los españoles. Ya Erasmo, hacia 1515, había rechazado una invitación de Cisneros porque desconfiaba de una nación tan semitizada como España. La misma actividad del Santo Oficio daba a muchos italianos la impresión de que la ortodoxia española estaba en mal estado. En España la Inquisición era más que necesaria, opina en 1513 Guicciardini, embajador de Florencia. Si no existiera la Inquisición, España dejaría pronto de ser una nación católica. Y este tema es recogido en la apología de Guillermo de Orange en 1580, cuando dice: «Yo no me asombraré de lo que todo el mundo cree, que la mayoría de los españoles, en particular los que se consideran aristócratas, son de la raza de los moros y los judíos». Por este motivo, hasta mediados del siglo XVI, en Europa se encuentran pocas críticas contra la Inquisición, más bien lo contrario. Como apuntó Modesto Lafuente en su Historia de España del siglo XIX, los primeros ataques aparecieron cuando en los autos de fe celebrados en Valladolid y Sevilla, 1559, se quemaron unos 20 protestantes. A partir de esta fecha empieza a difundirse en Europa, empiezan a difundirse obras de propaganda contra la Inquisición española. No es pues el tema de la persecución antijudía o anticonversa la que desencadena la campaña antiespañola en Europa y contra la Inquisición, sino el protestantismo, la censura de los protestantes. Y en este aspecto dos libros destacan desde esta perspectiva, el de Fox y el de Gonzalo Montano. Fox era un protestante inglés que se había dedicado a reunir materiales para una historia de la persecución de los protestantes en Inglaterra, trabajo que se imprimió en 1559. Fox entonces concibió el proyecto ambicioso de ampliar su obra para convertirla en una historia de la intolerancia llevada a cabo por la Iglesia Católica desde los orígenes, en el mundo entero, pero haciendo especialmente hincapié en la persecución de la que eran víctimas los protestantes españoles. El libro se publica en inglés en 1563, con el título Actas y Monumentos. Casi inmediatamente se le conoce con otro título, El libro de los mártires, obra que va a tener muchísimas reediciones y ampliaciones, incluso después de la muerte del autor, acaecida en 1587. Ya en 1571, la Iglesia anglicana mandó que en cada catedral se pusiera un ejemplar de este libro a disposición de los fieles. Y así se explica el éxito extraordinario de aquella obra, que ha contribuido a difundir en todo el mundo anglosajón la hostilidad hacia el papismo, hacia el catolicismo y, concretamente, hacia España y la Inquisición. Idéntico éxito tuvo por las mismas fechas el libro de un protestante español que vivía en Amberes y que tuvo que salir de la ciudad ante la llegada del duque de Alba, Reginaldo Gonzalo Montano, exposición de algunas mañas de la Santa Inquisición española, impreso primero en latín y casi enseguida traducido al francés, al alemán, al irlandés, al inglés, con ilustraciones, además, que ponen de relieve el sadismo de los inquisidores. Estos dos libros, el de Fox y el de Montano, son los que han desencadenado la violenta campaña anti-inquisitorial, cuyos ecos son todavía hoy perceptibles en ciertos sectores. El tercer aspecto de la leyenda negra, la crítica de la colonización española en América, había empezado a cundir desde que en 1565 el italiano Girolamo Benzoni publicara en Venecia una historia del mundo nuevo, inspirada de las casas y del cronista Gómara, pero libro que se apoyaba también en una experiencia personal, ya que Benzoni había vivido en las Indias durante unos 14 años y visitado varias comarcas del Caribe, Venezuela, la América Central. Benzoni se ensaña contra los conquistadores, contra los frailes y, de modo general, contra los españoles.
Pero pronto es el texto mismo de las Casas el que se va a aprovechar contra España. La brevísima relación de la destrucción de las Indias, libro escrito en 1542, publicado en 1552, traducido rápidamente al holandés primero y luego al francés, al alemán y al inglés y finalmente a casi a todas las lenguas, y estos ataques violentos. Las Casas se mete con los cristianos, pero cuando las Casas habla de cristianos, los traductores ponen españoles, lo cual ya es una muestra de la forma en que se desvirtúa, se tergiversa la crítica. Estos ataques violentos son, en realidad, otras tantas expresiones de antipatía hacia una nación, España, que en aquella época dominaba Europa y tendía a mostrarse arrogante e imperialista, como diríamos hoy. Estos ataques no hacían más que revelar el resentimiento contra una potencia que entonces era superior a las demás, no solo en lo que se refiere a la influencia política, económica y militar, sino además en el campo de las artes, de las letras. No lo olvidemos, en los siglos XVI y XVII, en toda Europa, España era admirada por la superioridad de su cultura, su literatura, su pintura, su manera de vivir, su civilización, pero al mismo tiempo se la temía y odiaba a causa de su poderío y de su arrogancia. Y así lo demuestran las frecuentes ediciones de obras literarias españolas, la difusión de la lengua y de la moda española en toda Europa, el éxito de sus artistas, de sus místicos. Entonces se conjuga un evidente rechazo político a España con una incuestionable admiración por la cultura española del siglo de oro. ¿Qué es lo que se le reprochaba a España? Pues su supremacía en casi todo y su pretensión a dictar la ley en Europa. Saavedra Fajardo, a mediados del siglo XVII, lo dice acertadamente. La naturaleza del resentimiento que se tiene entonces contra España está clara. Cuanto son mayores las monarquías, más sujetas están a la mentira. Todo se interpreta a mal y se calumnia en los grandes imperios. Todo lo que se ha dicho, todo lo que se sigue diciendo en la actualidad sobre el antiamericanismo y las reacciones contra la hegemonía estadounidense, todo esto se puede aplicar a la preponderancia española en el siglo XVI. Lo mismo es que en los siglos XVI y XVII se decía que los españoles eran arrogantes y querían dominar el mundo. Lo mismo pasa ahora con los norteamericanos, que parecen arrogantes, que parecen querer dominar el mundo. Esta es la percepción que tienen los que no forman parte del imperio, los que tienen miedo a la influencia tanto política como cultural de esos imperios. Ahora bien, en el siglo XVIII, España, con su imperio americano, sigue siendo una gran potencia, la tercera de Europa, después de Inglaterra y Francia, pero ya no pretende a la hegemonía en el continente y, por lo tanto, no debería despertar tanto recelo y odio como en tiempo de las Austrias. A pesar de aquellas circunstancias, vemos a España vilipendiada todavía, pero lo que se denuncia entonces ahora ya no es su imperialismo. Su mala fama se debe a otros motivos. La Guerra de los 30 años y los tratados de Westfalia habían terminado con la hegemonía política de España. Ahora son las naciones del norte de Europa las que ocupan la primacía política, científica, cultural. El norte parece desde entonces sobreponerse al sur, ser fuente de riqueza, de desarrollo, de bienestar, de cultura. Evolución que curiosamente podemos seguir observando en nuestros días. Piénsese en el contraste entre una Italia nórdica industrializada y una Italia meridional subdesarrollada en medio de sus monumentos y de su pasado glorioso. Y piénsese en otro contraste a nivel continental, el que opone desde principios del siglo XIX la América del Norte dinámica, eficaz, militante, y los territorios situados al sur del río Bravo. Estos territorios, antaño sede de opulentos virreinatos y ahora sumidos en el atraso económico, las desigualdades sociales y la inestabilidad política.
Estos contrastes son los que han sugerido una interpretación de tipo temperamental e ideológico. En los siglos XVIII y XIX y en parte del XX, bajo la influencia de autores anglosajones y protestantes, se ha insistido mucho en la superioridad o la pretendida superioridad del protestantismo sobre el catolicismo. El mundo moderno, se decía, el del progreso, de la ciencia, sería fruto de la Reforma, lo cual explicaría el atraso de las naciones que en el siglo XVI siguieron fieles al catolicismo. Por eso siguen en toda Europa, en el siglo XIX, los ataques contra España por parte de autores o anglosajones u holandeses, pero sobre todo casi todos ellos protestantes, que hacen gala de mala fe, incluso de odio racial a una nación que ellos consideran como inferior, la española, porque rechazó la reforma protestante. Efectivamente, aquellos ataques dan la impresión de responder a unos planteamientos de tipo racista. Se considera a los latinos en general y sobre todo a los españoles como una raza inferior. Para muchos, español es sinónimo de papista. Y quien dice papista dice fanático e intolerante. En la historia de Felipe II de Prescott se analiza detalladamente la Inquisición. Prescott intenta demostrar que las renovadas persecuciones en tiempo de este rey iban primordialmente dirigidas contra los reformadores protestantes y ya no exclusivamente contra judíos y moriscos. Encogida, cito, encogida bajo el ala negra de la Inquisición, España quedó a ciegas de la luz que en el siglo XVI irrumpió en el resto de Europa. Para los autores anglosajones, la oposición entre protestantes y católicos equivalía a la lucha de los buenos contra los malos, la lucha del progreso contra las tinieblas, de la civilización frente a la barbarie. Y los políticos no dejaron de tomar posición frente a esta polémica. Por ejemplo, el 4 de mayo de 1898, en pleno conflicto entre España y Estados Unidos a propósito de la crisis de Cuba, aquel día, en un discurso cuyos pasajes principales fueron reproducidos por la prensa, el primer ministro inglés no dudó en dividir a los pueblos del mundo en dos categorías. Por una parte, las naciones llenas de vitalidad, living nations, y por otra parte, las naciones moribundas, señalando que las primeras, las naciones llenas de vitalidad, tenían vocación a dominar a las segundas. Por mucho que la prensa británica, el Times, aclarase que no se refería a España, ese darwinismo político resultaba alarmante y Altamira se vio en la obligación de replicar de inmediato, diciendo que el grado de civilización de un pueblo no podía medirse solo por el poderío militar. Así las cosas. Se comprende que 15 años después de 1898, Juderías acuñase la expresión leyenda negra antihispánica. Desde entonces, muchos autores, no solo españoles, han reaccionado contra las acusaciones más malevolentes. La labor de los historiadores ha salido al paso de las acusaciones más tremendistas de la leyenda negra. Paradójicamente, a menudo, ahora, son españoles los que hoy siguen teniendo mala conciencia ante ciertas páginas de su historia pasada. En Francia no se pasa la vida deplorando las matanzas de la San Bartolomé, la persecución y expulsión de los protestantes en tiempos de Luis XIV, los crímenes que se cometieron durante el terror y la Comuna. En cambio, hay españoles que siguen lamentándose de vivir en un país que expulsó a moros y judíos, que creó la Inquisición y que conquistó América. Uno de los mejores historiadores españoles de hoy, Ricardo García Cárcel, se basa en esto para afirmar que no hubo leyenda negra, que fueron los propios españoles los que, por puro masoquismo, se obstinaron en desempolvar viejas críticas. Y efectivamente, se tiene muchas veces la impresión que algunos españoles desprecian o aborrecen su historia, una historia que, por otra parte, en gran medida desconocen.
Este rechazo que aparece en el siglo XVIII, cuando los españoles empiezan a tomar conciencia de la decadencia de su país respecto a los otros grandes países europeos, se desarrolla y consolida en los siglos XIX y XX. Primero surge la tesis de que la llegada de la dinastía austriaca había sido un desastre para España. A lo largo del siglo XIX, esta tesis se amplía a la condena total de los 2 siglos de política imperial, incluida la colonización americana. Y este repudio de casi todo lo que los españoles han hecho durante 4 siglos es reflejo de un profundo y muy exagerado sentimiento de fracaso que afortunadamente no todos ahora comparten. Hoy en día, la historiografía, tanto la española como la internacional, del hispanismo, la historiografía, de modo general, ha reducido la leyenda negra a sus justos términos. Se trata de una polémica elaborada en una época de duros enfrentamientos políticos e ideológicos. Es evidente que la España del siglo XVI tuvo sus debilidades y que no todo en ella merece ser alabado, pero hubo también aspectos positivos que sería injusto desconocer y que constituyen una aportación de singular trascendencia a la civilización europea. Los mismos anglosajones que han tenido el protagonismo principal en la creación de la leyenda negra, los mismos anglosajones lo reconocen y lo admiten y lo han afirmado recientemente. Con motivo, por ejemplo, del 4º centenario de la muerte de Felipe II, en aquella ocasión, el 1 de julio de 1998, algunos miembros del gobierno británico, hispanistas como Eliot o Hugh Thomas y diversos diputados, homenajearon en el Parlamento británico a Felipe II, en un acto convocado por el vicepresidente de la Cámara de los Lores y por el embajador de España en Londres. Todo un símbolo. La Cámara Alta del Parlamento británico se reconcilia así con el monarca, Felipe II, que reinó como príncipe consorte en Inglaterra durante algunos años, durante 2 años. Veo en este acto todo un símbolo, es un acto que cierra una intensa guerra ideológica que ha durado siglos. Yo creo que finalmente la leyenda negra pertenece al pasado. Hora es ya de concluir. Creo haber contribuido modestamente a reforzar los lazos culturales entre Francia y España, despejando ideas falsas o malintencionadas. Supongo que esta labor es la que, en parte, justifica el honor que se me hace hoy al darme entrada en la docta Corporación Universitaria de Valladolid. Reitero, pues, mi agradecimiento al señor rector, al Consejo de Gobierno, al claustro, al Departamento de Historia Moderna y a todos los compañeros y amigos de otros departamentos. He dicho.